Jóvenes, sector externo, tercera parte. Vamos a detenernos en dos o tres cuestiones importantes para redondear el tema. Una de esas cuestiones es la condición de equilibrio de la economía. Recuerden o recordemos que hasta lo que vimos antes del sector externo, o sea, un sistema económico simple, cerrado, la condición de equilibrio de la economía estaba dado por, o ocurría cuando la decisión de las familias de ahorrar coincidía con la decisión de las empresas de invertir. En ese caso, los ahorros canalizados al sistema financiero eran equivalentes a lo que las empresas iban a buscar de financiamiento al sistema financiero para financiar la inversión que habían decidido. Cuando el ahorro de las familias coincidía con las decisiones de las empresas de invertir, la economía estaba en equilibrio. Y si eso no ocurría así, que la familia ahorraba más o menos, recuerden las distintas alternativas que se suscitaban, en los distintos desequilibrios que se suscitaban en esa situación, o en esas dos situaciones posibles, tanto en el mercado financiero como en el mercado de bienes. Pero ahora, además de las familias y de las empresas, aparece un nuevo sector en la economía. ¿Que quién es? El resto del mundo. O sea, recuerden que habíamos considerado que todos los demás países del mundo estaban englobados en un único sistema económico, al cual denominábamos sistema económico del resto del mundo. Entonces, de alguna manera vamos a inventar que hay un país que se llama resto del mundo y vamos a inventar unos datos para ese país. Y vamos a ver cómo interactúa el país resto del mundo con el país que venimos considerando hasta acá, porque los datos que vamos a considerar para el país A, o el país del pizarrón, o de las distintas formas que lo llamamos, son los que vimos en la matriz con sector externo que dimos, lo que está en la página 154 de la bibliografía recomendada oportunamente. Entonces, el país A es ese. ¿Cómo interactúa con el país resto del mundo? Por eso digo, inventamos una situación para el resto del mundo, país resto del mundo, que tiene un PBI igual al consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, suponemos que el PBI del país resto del mundo es 1000 y que está compuesto por un nivel de consumo de 700, una inversión de 290, por exportaciones de 35 y por importaciones de 25. En realidad estos dos últimos números no los supuse. Son los que no hay otra alternativa que sean, porque el resto del mundo interactúa contra este país. Y este país sabemos que importa 35 y exporta 25, con lo cual no hay otra alternativa. Si hay dos países nada más, país resto del mundo y país A que estamos considerando, que si el país A importa 35, el resto del mundo ¿cuánto exporta? 35, porque estos 35 son los que vienen de este país para acá. Y si el país A exporta 25, ¿cuánto importa el país resto del mundo? 25, pues son estos 25 que van para allá. Entonces, los datos que inventé son de ahí para aquel lado. Volviendo al país que hemos inventado, país resto del mundo, el PBI, ya sabemos que el PBI es una de las formas de medir la riqueza, que otra forma de medirla es el ingreso, que son valores entonces de dos formas distintas de medir lo mismo, coinciden, con lo cual el ingreso lo sustituimos por el PBI y pasamos el consumo del lado de la igualdad restando. El ingreso menos el consumo, habíamos quedado que era el ahorro. Acuérdense cuando habíamos visto la economía cerrada, ¿no? Esta era la condición de equilibrio. Vamos en ese camino. El ingreso menos el consumo, el ingreso del resto del mundo menos lo que consume el resto del mundo es el ahorro del resto del mundo.
Y del otro lado del igual, ¿qué nos queda? Nos sigue quedando la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Bueno, el nivel de inversión era 2,90 y las exportaciones 35 y las importaciones 25. O sea que el resto del mundo tiene que ahorrar. Las familias que viven en el resto del mundo tienen que ahorrar 290 para financiar la inversión que realiza el resto del mundo. Pero ¿cómo juega la balanza comercial? En este caso superavitaria, porque el país exporta 35 e importa 25. O sea que podemos decir que el país resto del mundo realiza exportaciones netas. O sea, como la exportaciones netas por 10. O sea, el país resto del mundo exporta por 35 y importa por 25. Quiere decir, en términos netos, el resto del mundo exporta 10. Con lo cual, para poder exportar esos 10, ¿qué tiene que hacer el país resto del mundo? Y obligatoriamente dejar de consumirlos esos 10 para poder exportarlos. Porque si fabrica 10 panes y se come los 10 panes, ¿cuánto puede exportar? Nada. Si fabrica 10 panes y es el PBI de ese país, para exportar uno, ¿cuánto tiene que dejar de consumir de los 10 que fabricó? Uno. Tiene que ahorrar uno para poder exportarlo. O sea que las exportaciones hay que dejar de consumir algo para poder exportarlo. Si un país tiene superávit comercial, quiere decir que está exportando más de lo que importa, con lo cual el valor neto ese, exportaciones netas así se llama, hay que dejar de consumirlo y se exporta. Entonces, ¿cuánto tiene que ahorrar el resto del mundo para que su economía esté en equilibrio? Lo que necesite financiar de inversión y lo que necesite financiar, dejar de consumir, de exportaciones netas. Quiere decir que la condición de equilibrio de la economía del país resto del mundo es que las familias de ese país ahorren 300, lo cual le va a permitir financiar un nivel de inversión de 2,90 y le va a permitir tener un superávit comercial de 10, porque ahora 10 no consume 10 que terminan siendo exportados. Ahora, esta situación, ¿cómo juega con esta del país que estamos considerando? Porque en realidad ahorita empezamos pensando en cuál es la condición de equilibrio del país A. Bien, PBI del país A igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. El PBI del país A nos daba 150, ¿no? 50, 110, sí. Entonces, retomamos. PBI igual a consumo más inversión más exportaciones menos importaciones. Estamos hablando del país A. Reemplazo PBI por ingreso y paso consumo restando. Entonces, el ahorro de las familias del país en equilibrio son igual, este valor ahorro va a ser igual a lo que el país invierte más las exportaciones netas. ¿Pero el resto del mundo tiene exportaciones netas? No, tiene importaciones netas, porque tiene déficit comercial. ¿Cuánto tiene que ser el ahorro de la familia para que la economía esté en equilibrio? Bueno, matemáticamente acá está claro, 25. ¿Por qué 25 si tiene que invertir 35? ¿Quién le está financiando los otros 10? Entonces, la balanza comercial que está acá, la pasamos del otro lado del igual, sumando M, ¿no? Esto que está restando pasa sumando, y esto que está sumando pasa restando. Con lo cual, ¿qué nos queda? El ahorro interno del país más M menos X igual a la inversión. Si el país tiene déficit comercial, que es lo que está ocurriendo acá, quiere decir que el que está ahorrando, ¿quién es? ¿De cuánto es el déficit comercial? De 10. Quiere decir que este país está utilizando 10 en bienes, 10 más que lo que fabrica, vienen de afuera. ¿Quién está ahorrando para poder usar 10 en bienes, 10 más que lo que fabrica? ¿Quién está ahorrando? Este rubro, entonces, este que está acá, se llama ahorro del resto del mundo. Con lo cual, la condición de equilibrio de la economía
está dada por el ahorro interno del país más el ahorro del resto del mundo para financiar la inversión. Entonces, en este caso, este país invierte 35, pero 10 lo está ahorrando el resto del mundo. Es como que el resto del mundo, que yo un ejemplo sería, el resto del mundo mandó 10 en bienes para este país, y este país A no le paga, se endeuda. O sea, fue financiado por el resto del mundo. Entonces este país puede invertir 35, pero ahorrar solo 25, porque 10 se lo está financiando el resto del mundo. Entonces la condición de equilibrio de la economía ahora, con sector externo, es que el ahorro interno del país que estemos considerando, país A más el ahorro del resto del mundo, den igual que la inversión. Naturalmente esto puede ocurrir o no. O sea, acá la situación es que esa es la condición de equilibrio, que la familia ahorren del país A lo que más o menos el ahorro del resto del mundo le permita financiar la inversión. Puede ocurrir que se ahorre 25, pero puede ocurrir que se ahorre 26 o que se ahorre 24, con lo cual la economía estaría en desequilibrio en ambos casos y nos retrotraería a las situaciones de desequilibrio que ya analizamos antes. Entonces, esta es la condición de equilibrio y esto no existe más. Esto no existe más. Ahora ya estamos en un nivel de una economía, analizando una economía más real. ¿Por qué más real? Y porque en la realidad los países, cada país, el país que se analice, interactúa económicamente con el resto del mundo, o sea, con el país que hemos inventado o con la realidad, con lo cual un país puede invertir sin ahorrar. ¿Por qué puede invertir sin ahorrar? Porque el que ahorra puede ser el resto del mundo que le da un crédito. Entonces le mando un bien de capital. Supongamos que yo tengo un país que produce 10 panes y me consumo los 10 panes. ¿Cuánto ahorramos? PBI, 10 panes. Genera ingreso por 10 para la familia. La familia se compran los 10 panes y se los comen. ¿Cuánto invierte ese país? 0. ¿Puede invertir? Sí. ¿Cómo? Y vamos a suponer que quiere invertir 1. Pide un crédito al resto del mundo, trae una máquina, un bien de capital que vale 1 e invierte. Entonces el PBI es 10, sigue siendo los 10 panes. ¿Cuánto ahorró? 0. ¿Quién ahorró 1 para que este país incorpore un bien de capital a la economía? El resto del mundo. Entonces el ahorro del resto del mundo es una máquina y la inversión del país que estamos considerando es esa máquina. Complicadito esto, ¿no? Bueno, pero lo miran 36, 40 veces y vamos a hacer otro al revés. Vamos a hacer al revés. Vamos a suponer, acá hay una línea punteada. Lo que hablamos recién es de la línea punteada para arriba. Vamos a inventar que el país A, de acá de la línea punteada para abajo, inventamos un país, el país J. ¿Cuánto importa? 20. ¿Cuánto exporta? 30. ¿Cuánto invierte? 60. ¿Cuánto tienen que ahorrar la familia del país este que estamos considerando para que el país pueda invertir 50? Y tiene que ahorrar, no solo para invertir 50, porque quiere mandar 10 afuera. O sea, ¿cuánto tienen que ahorrar las familias de este país para que se pueda invertir 50 si está exportando en términos netos 10? O sea, tiene que ahorrar sí o sí 10 que no lo puede consumir para exportarlo. Y además quiere invertir 50 y tiene que ahorrar 60. ¿Cómo impacta esto o cómo se mira la película en el otro país que hay en el mundo, que es el país resto del mundo? Y el resto del mundo importa 30, que son estos que están acá. ¿Y cuánto exporta? 20, que son estos que están acá. ¿Y cuánto invierte el resto del mundo? Bueno, habíamos dicho que 2,90. O sea, ¿cuánto tiene que ahorrar el resto del mundo para que la economía del resto del mundo esté en equilibrio? Y 2,90, pero 10 vienen de afuera, o sea, de acá. O sea que tiene que ahorrar 2,80. 2,80 le permitirían al resto del mundo estar en una situación de equilibrio. O sea que
Fíjense que me acabo de dar cuenta, sí, me acabo de dar cuenta. Fíjense lo siguiente. ¿Cuánto es la inversión en todo el planeta? 2,90, 3,40. ¿Y cuánto es el ahorro en todo el planeta? 2,80, 3,40. El ahorro es igual a la inversión en el planeta. Pero el planeta es una economía cerrada. Bueno, hay algunos que interactúan con agentes exógenos, para llamarlo de alguna manera, pero bueno, por ahora comercio. Con el resto del universo no hay. Así que el mundo es una economía cerrada, con lo cual el ahorro de todo el resto del mundo más el ahorro del país que estamos considerando es 3,40 y el ahorro y la inversión 2,50 más 50 también es 3,40. Perfecto. Bueno, entonces, la condición de equilibrio para el país que estemos considerando ahora es esta que está acá y esto desapareció, no corre más, no cuenta más, estamos hablando de un ya que estamos, si estuviésemos hablando de la economía del planeta entero, la condición de equilibrio sigue siendo esta, porque no hay resto del mundo, ya está, todo incluido en el planeta Tierra. Bien. Algunas cositas más, vamos a hacer acá un recuadrito, porque cuando hablamos de esto, acá hay una cuestión clave que es el tema del mercado cambiario, el tipo de cambio. El precio de la divisa es un tema clave, es un precio clave. Bueno, nosotros lo sabemos mejor que nadie, pero digamos, más allá de la Argentina. El precio de la divisa es un precio clave, no es lo mismo que el precio de las papas o de los tomates o de lo que quieran. Es un precio clave. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si el dólar en el país que estamos considerando vale 100, permítanme utilizar el dólar como, o sea, el tipo de cambio es 100, un exportador de este país exporta, se me fue el contenedor, exporta soja y cobra por esa soja $300. ¿Cuántos pesos le quedan? 300 por 100, 30.000 pesos. ¿Qué ocurre si hay una devaluación de la moneda doméstica, la moneda del país, y el dólar pasa a valer 200? Exporta una tonelada de soja, cobra los $300, o sea que ¿cuántos pesos tiene ahora? 300 por 200, 60.000. Podríamos decir entonces que una devaluación favorece, bueno, en principio podríamos decir, favorece la rentabilidad de los exportadores. ¿Qué pasa con porque este exportador puede exportar la soja y cobrar los $300, pero la otra alternativa que tiene es vendérsela a alguien que fabrica alimentos balanceados para criar pollo y cerdo. Si el exportador, si puede exportar y cobrar los $300, o sea, 30.000 pesos, ¿cuánto le va a pedir al molino para venderle la tonelada de soja? 60.000 pesos. Perdón, 30.000 pesos. ¿Cuánto dije? $300 por 100, 30.000 pesos. Le va a pedir 30.000 pesos. Pero si el dólar se va a 200, ¿cuánto le va a pedir? Le va a pedir 60.000 pesos, porque si no le paga 60.000 el molino local, lo exporta, cobra los $300 por 200 que vale el dólar, 60.000. ¿Qué le pasa al molino local? Tiene costo de producción más caro. ¿Qué va a pasar con la bondiola? Con el precio de la bondiola, que se hace con soja, que se hace con alimento balanceado, que además que se hace con soja. Va a aumentar su precio. Toda la cadena productiva que da como resultado la bondiola, el sanguchito de bondiola en el boliche.
O sea que una devaluación impacta en el precio interno de los bienes exportables. Supongamos que traemos un equipamiento, y esto debe ser japonés, digo chino, ahora todo es chino, o sea, ¿qué probabilidad hay que esto sea chino y alta? Supongamos que esto vale $100 en el mundo, mercado mundial. Argentina, el país que estamos considerando, no lo fabrica. Si vale $100, el importador lo trae $100. Por 100 pesos que vale el dólar, ¿cuánto vale acá adentro? 10.000 pesos. Los productos importados valen 10.000 pesos. Si el dólar pasa a valer 200, ¿cuánto vale el producto, el micrófono? Y vale $100 por 200 pesos. 20.000. Aumentó. O sea que, ¿qué les quiero decir? Una devaluación, o sea, un aumento del tipo de cambio de la divisa, tiene un correlato en los precios de los bienes que el país comercializa, lo que en economía llamamos bienes transables. No necesariamente entonces eso es tan directo para lo que podríamos considerar los bienes o servicios no transables. ¿Cuáles son? Los que no se comercializan con el resto del mundo fácilmente. Por ejemplo, que es un corte de pelo. Y no hay corte de pelo importado, o el país no exporta corte de pelo. Entonces los precios internos de corte de pelo no tienen por qué ir con la devaluación o verse afectados directamente por la devaluación. Podemos tener un país con una economía dolarizada, o que todo el mundo piensa en dólares por una historia complicada de recurrentes crisis de deuda y escasez de divisas, y entonces que los agentes económicos del país que estamos hablando formen precio o traten de fijar precio mirando cuánto vale el dólar. Entonces ahí el corte de pelo va a reaccionar también el precio del corte de pelo si el dólar se va al doble. Pero eso es para los países que están que vendría a ser nuestro caso, pendientes por su historia, ha generado comportamientos y conductas que entonces se lo vea el precio del dólar como un indicador clave para tomar decisiones económicas. Otras cuestiones que quiero que queden claras. O sea, estuvimos hablando recién del tipo de cambio, que vamos a llamarlo tipo de cambio nominal. El dólar pasó de 100 pesos a 200, aumentó el tipo de cambio. Pero eso es el tipo de cambio nominal. ¿Cuánto valía el dólar? 100. ¿Cuánto vale ahora? 200. Hay un tipo de cambio real. ¿Cuánto vale el dólar comparado con el precio de todos los bienes y servicios, todos los precios de la economía, los salarios, todo? Ese es el tipo de cambio real. Cuando uno compara el valor del dólar, el tipo de cambio del dólar, 100 pesos, contra lo que valen todas las demás cosas. Supongamos que el precio del dólar aumenta al doble. Y que el precio de todo lo que hay dentro de la economía del país que estamos hablando aumenta el doble también. Los salarios, el precio de los micrófonos, de la hamburguesa de bife de bondiola, todo. ¿Cuánto se modificó el tipo de cambio real? 0. Es el mismo que antes. O sea que el tipo de cambio real es el valor nominal del dólar comparado con el valor nominal de todas las demás cosas. Si todo sube un escalón igual, en términos reales, estamos en el mismo lugar. Y otro concepto que quiero que les quede claro es el tipo de cambio efectivo. Porque el tipo de cambio efectivo es el que efectivamente percibe el que está en la transacción comercial. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Supongamos que un exportador de soja vende la tonelada, cobra los $300 por 100 pesos, 30.000. ¿Cuál es el tipo de cambio? 100. Ahora puede llegar a tener que pagar un impuesto. En el caso nuestro, las famosas retenciones. Supongamos que la retención sea del 30%. ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿100? No, es 100 menos el 30%, es 70 el tipo de cambio efectivo. O vamos a suponer un productor local de micrófonos. El micrófono importado vale $100 por 100 pesos el tipo de cambio,
10.000. Entonces el productor local compite con algo importado que vale 10.000. Si logra producirlo y venderlo a 9.999, estará en mejores condiciones competitivas, y si le termina costando producirlo 10.100, y probablemente si eso se mantiene en el tiempo, quede afuera del mercado y todo el mercado quede para los productos importados que son más baratos. Siempre hablando de bienes homogéneos, recuerden un supuesto fuerte. O sea, el mismo producto bien, ¿no? Son iguales. Pero puede haber un impuesto, un arancel a la importación. Entonces el producto, en vez del dólar que paga el importador, no es de 100, vamos a suponer que sea de 110, es un 10% más, porque cuando compre va a tener que pagar un impuesto, traiga el producto importado, va a tener que tener un impuesto del 10%. Quiere decir que el tipo de cambio de protección, el producto importado va a valer $100 por 110 el tipo de cambio. Bueno, va a tener una protección mayor. O sea, el precio al cual le entra la competencia es más alto y va a tener una ventaja competitiva el productor local. Entonces, tipo de cambio efectivo es justamente eso, el que queda después de impuestos, tanto sea el impuesto que paga el exportador, que le va a quedar menos, o el impuesto que paga el importador, para el caso del fabricante local del producto, que va a tener una protección extra por el arancel a la importación. Bueno, en realidad no solo habría que considerar impuestos, también los subsidios, porque por ejemplo, si el productor de soja tiene subsidiado el gasoil, o sea, la política es que le cobran un impuesto a la retención, pero además le dan un subsidio porque subsidian el gasoil. Entonces el tipo de cambio efectivo tiene en cuenta todas esas cosas, las cosas que le quitan por el lado impositivo, pero los subsidios que obtiene por otros motivos. Tipo de cambio nominal, tipo de cambio real y tipo de cambio efectivo. Bueno, creo que hasta acá, o sea, me interesaba que leyeran estos tres conceptos, pero fundamentalmente a nivel macroeconómico lo que me interesaba era que registren que la condición de equilibrio de la economía ahora es que el ahorro del país que estemos considerando más el ahorro del resto del mundo es igual a la inversión. Esta es la condición de equilibrio, esto que está acá desapareció, y creo que con esto completamos todo el tema del sector externo. Probablemente les dé una clase más con una matriz especial que muestre más cosas que la que ya vimos en la clase anterior. Bueno, y después seguiríamos con los otros temas que quedan. Las recomendaciones, ya se las dije en la clase pasada, así que recomendaciones, quédense en su casa, tranquilo, mantengamos la calma. Cuidémonos, utilicemos las protecciones, todos los antídotos posibles, y bueno, nos vemos la clase que viene.